Desde esta mañana he estado muy activa en el grupo de Telegram que se abrió, donde están haciendo las denuncias todas las madres cubanas que están sufriendo la miserable vida a las que han sido condenadas por una dictadura, para una dictadura que sí vive en la total abundancia, que no carecen de nada, que tienen todas sus necesidades cubiertas y que bajo la justificación de un bloqueo y de un embargo tienen a un pueblo pisoteado. Y esto ha sido durante décadas y durante décadas. 6 décadas de martirio y de calvario para el pueblo cubano. Pero nunca antes había vivido una miseria tan grande como la de ahora. Y es duro y es indignante escuchar y ver a los elitistas de la cúpula gobernante hablando del bloqueo. ¿Dónde está el bloqueo? Me pregunto una y otra vez. ¿Dónde está el bloqueo? El embargo comercial se le puso a Cuba por todas las cosas que ellos intervinieron a la mansalva sin hacer los pagos correspondientes ni indemnizar a sus dueños. Pero, ¿y por qué ellos no carecen de nada? ¿Es que acaso es un bloqueo selectivo? ¿Un bloqueo para el pueblo, pero para ellos no existe bloqueo? Y entonces, hacen fiestas opulentas. Se está filtrando por ahí esa fiesta del hijo de Juan Almeida, donde está la opulencia, la abundancia, viven como millonarios. Y además de eso, cuando van a pedir los deseos que se piden siempre cuando uno cumple años, piden euros, no piden moneda nacional, piden euros. Y quien dice euros, dicen dólares. Ellos viven como quieren vivir, sin esforzarse, sin sacrificar nada. Sencillamente porque no tienen que trabajar, sencillamente porque viven de la abundancia de lo que han robado sus progenitores. Y es así, es una casta que va heredando esta corrupción y siguen viviendo bien ellos y siguen disfrutando de los yates y siguen disfrutando de los buenos carros y pueden ir a todos los hoteles y pueden salir del país. ¿Dónde está el bloqueo? Me pregunto yo. Y cuando entra la cantidad de carros que entran para el turismo, ¿dónde está el bloqueo? ¿Por qué no se invierte ese dinero en comprar ambulancias? ¿Por qué no se emplea el dinero del turismo en proporcionarle a las personas que puedan arreglar sus casas, que puedan vivir confortablemente, seguros, no bajo el estrés de que si se le derrumba o no se le derrumba la casa? Son casas que durante años no han recibido nada de mantenimiento y sin embargo se construyen hoteles. Se construyen muchos hoteles en Cuba. Y el apartheid al cubano existe, ya ha existido por muchos años. Los cubanos de la isla no conocen su propia isla, porque no pueden decir voy a planificar unas vacaciones y me voy a ir para Cabo Saitía, o me voy a ir para Guardalavaca, o voy a ir para Varadero, los que somos de Matanzas. Varadero es un lujo. Y esto ha sido así por años. Muchos nos conformamos, es cierto que nos conformamos, pero es que el momento histórico es otro. Las condiciones en las que están viviendo los cubanos son pésimas. No hay comida, no hay leche para los niños ni para los adultos. No hay nada, no hay medicamentos. Y sin embargo uno tiene que estar viendo aquí, los que estamos del lado de acá, la propaganda comunista del turismo de salud. Uno se queda frío en el Cira García, no falta nada. Sin embargo, en los hospitales las condiciones son infrahumanas para el cubano de a pie. ¿Cómo vive un profesional en Cuba? Un profesional que no sea cómplice de la dictadura cubana. 20 y 30 años de profesionales y no tienen ni una bicicleta. Los médicos, ¿cómo viven los médicos? Haciendo guardias gratuitas. No se les paga las guardias.
Y después muchos tienen que ponerse a vender cualquier cosa porque no pueden vivir dignamente con el salario que ganan. Así sucede con los maestros. Yo pasé por eso. Yo tenía que estar dependiente de que un amigo de mi padre nos enviara dinero de aquí desde los Estados Unidos para poder vivir con dignidad. Una prima de mi mamá que nos ayudaba. Y cuando aquello no habían las necesidades que está viviendo el cubano de ahora. Sin embargo, yo me decidí a que mis hijos no crecieran allí. No quise para ellos el futuro de una dictadura comunista. ¿Cómo es? Visualicé quizás en el momento exacto, lo que yo quería para mis hijos. Que no era que se me hicieran médicos o que se me hicieran muy profesionales para después no tener ni dónde trabajar o no poder vivir dignamente con el salario de lo que ganan. ¿Cuántos muchachos profesionales de estas generaciones formadas por la revolución están en la frontera sur? Y hay que oír el descaro de Díaz-Canel decir que los culpables son los Estados Unidos, repitiendo la misma narrativa de años y años y años. El bloqueo, la ley Helms-Burton, la ley de ajuste cubano, repitiendo lo mismo. Y entonces, caballero, ahora sale esta muchacha valiente, con ciertas comodidades, porque es una profesional y quizás tenga familiares aquí en el extranjero que la hayan ayudado. Porque un profesional con un salario digno allá no puede vivir con comodidades. Esa es la realidad. Si no tiene un familiar en el extranjero o si no se pone a jinetear con extranjeros viejos y asquerosos que van a Cuba, buscando muchachitas jovencitas y jovencitos. Eso se sabe muy bien que esto sucede desde hace muchos años. ¿Cuántas muchachas y muchachos prostituyéndose por un pitusa, por una botella de aceite, por poderse comer un pedacito de carne de res, por desayunar unos cuantos días, el tiempo que el extranjero esté en Cuba? Y entonces, esa es la verdad que Amelia transmitió y proyectó, y que tantas y tantas madres se han sumado exponiendo sus testimonios. Son muy tristes. Y hay de todas las castas sociales ahí. De todas. Y todas tienen un mismo pedido: vivir dignamente. Todas quieren trabajar. Todas quieren vivir honestamente y poder adquirir las cosas con el salario que ganan. No tener que vivir mendigando ni de migajas. Esto es un mensaje que ha de llegar a muchos pueblos latinoamericanos, al pueblo colombiano, al pueblo chileno, al pueblo peruano, que creen que el socialismo es la vía. No, señores, el socialismo no es la vía. La vía es que las personas tengan libertad, que puedan hacer realidad sus sueños, que puedan ser emprendedores, que puedan invertir, que puedan ser prósperos. ¿De qué nos vale que en Cuba, entre comillas, la salud dicen que es gratuita y la educación es gratuita, cuando sabemos las condiciones que están las escuelas, no de ahora, sino desde hace mucho atrás, desde que yo estaba en Cuba? De esto estoy hablando desde los años 90. Las escuelas destruidas. Los padres eran los que teníamos que arreglar las escuelas con lo que se pudiera conseguir. Todo caro. Las mochilas inalcanzables en aquellos momentos, ahora es terrible. ¿Qué trabajo no pasaba para que mis hijos tuvieran zapatos? Me los tenían que mandar de aquí de Estados Unidos, porque allá no habían zapatos para ellos. Mi niño cumplió 1 año y no tuvo zapatos para su primer año.
es más grande, porque no lo había. Y eso que nosotros teníamos ayuda de la gente desde los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿es que no tenga ayuda? ¿Es que no pueda trabajar en el turismo y pueda robar? Porque todos sabemos que la gran mayoría de los trabajadores del turismo, lo que ganan no les alcanza para vivir. Tienen que estar en trampas, tienen que estar en negocios sucios, tienen que robar, vivir con el corazón aquí para que no les cojan con la carnita, con el queso, con las cositas escondidas para garantizar la comida de sus hijos. ¿Y qué decirme de los hospitales? ¿Qué decirme de los hospitales? Que cuando yo tuve a mi hijo más chiquito no había sangre para transfundirme. No había. No habían antibióticos. El antibiótico que necesitaba mi niño chiquito, mi hermano que era médico, tuvo que salir a resolverlo por sus vías. Estas son cosas de hace años. De hace años. Y es cierto que en aquellos momentos no hicimos nada. Es cierto. A mí afortunadamente pude entrar en una lotería de visas y pude sacarme el bombo y pude llegar a tierras de libertad. Pero no me fue fácil abandonar mi patria, abandonar a mis padres, abandonar a mis amigos, dejar atrás todos mis recuerdos. No es fácil para el que emigra. Yo hubiese preferido quedarme en un país donde en mi país, en el que yo nací, donde me esforcé para estudiar, para alcanzar buenas calificaciones, para hacer siempre el primer expediente, aunque entendían de que no era la mejor porque había que ser integral, había que ser muy, 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 muy comunista para poder ser integral a pesar de tener el primer expediente siempre en todas mis calificaciones. Y los que están oyendo esto, que estudiaron conmigo, saben que es así. Muchas veces me quitaron el vanguardia, muchas veces me quitaban todas las cosas porque eran las que estaban oliéndole y lamiéndole las botas a los comunistas, lo que tenían todos los derechos. Siempre fue así. Yo no quise eso para mis hijos. No quise eso para mis hijos. Y sufrí también en los hospitales, teniendo un hermano médico, un tremendo profesional. Sufríamos también en los hospitales por la carencia de muchas cosas. En aquel momento, ahora es peor, ahora ni una dipirona, mucho menos un antibiótico. Que cuando mi hijo cayó con un bloque neumónico en el hospital, en el centro médico de Matanzas, tuve que mudarme prácticamente. Sillón, sábana, cubo para el agua, calentador para podernos bañar con agua, porque aquello era un desastre, llevar cloro y poder limpiar ese baño que daba asco, ya que teníamos que estar, que la pediatra me había dicho esto es para tiempo, porque era un bloque neumónico. Y aquello era horrible, había que llevarlo todo. Y entonces, realmente me cansé. Me cansé de ver la indolencia de la gente, de ver que a muchos no les importa. Muchos de los que tienen familiares acá, lo que quieren es que le envíen, y le envíen, y le envíen. Y no saben lo que hay que sacrificarse aquí, que todo lo que uno manda para allá es algo que se está quitando de eso. No es porque a uno le sobre. Y sin embargo uno ve que no hacen nada. Entonces ahora sale Amelia, sale un grupo de mujeres que están denunciando la realidad en la que viven los cubanos y otros pretenden callarlas, amordazarlas, silenciarlas, engañar, seguir engañando con sus falacias. Ya no más, caballero, no más. Es cierto que el problema de los cubanos tienen que resolverlo los cubanos, pero no solo los cubanos de la isla. Los cubanos que estamos fuera también tenemos derecho porque nacimos en esa isla. Y es injusto que hayamos perdido nuestras casas, que hayamos perdido nuestras propiedades. Porque yo pudiera tener una casita en Cuba, la casa de mi esposo, que era herencia. Una herencia que le había dejado su tía abuela. Y perdimos esa casa. Son cosas absurdas. En ninguna parte del mundo se pierde una propiedad heredada.
Pero allá te lo quitan todo. Y utilizan el chantaje hasta el último momento en que te vas. Te están chantajeando hasta el último momento en que te vas. Es una agonía. Cuando uno siente que el avión despega, porque es la inseguridad, la arrogancia de la gente, es chantaje, chantaje. Y la pérdida de los valores de las personas. Se ha perdido todo, 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 todo en Cuba. No queda de dignidad casi nada. Es horrible. Y me preocupa mucho las nuevas generaciones que están llegando al exilio. Que sean de las generaciones que tampoco les importe nada. Y eso no es bueno. Porque los cubanos tenemos que ser unos. Y el dolor de los que están allá tiene que ser el dolor de los que estamos acá, del lado acá. Cuando lleguemos aquí tengamos nuestro desayuno, nuestra comida, todo lo que queramos tener, nuestras buenas ropas, zapatos, qué sé yo, todas las cosas, las comodidades de la casa que uno tiene acá. Con el trabajo digno de uno. Y entonces ya acomodarse y olvidarse de lo que pasa allá. Y hay que escuchar tantas y tantas cosas, caballeros, como los testimonios de la tal Ana Hurtado, la periodista española, la lamebotas de Canel y de su machi querida. Ellos nos estarán viendo estas cosas que están denunciando las madres cubanas. Y ese es el paraíso comunista que aspiran para todos estos países. Esto es lo que quiere Colombia, lo que Petro le está prometiendo a los colombianos. Cuba tiene que alzarse ya. Ya el mundo sabe lo que es Cuba también. Aquí en la Cumbre de las Américas se pudo por primera vez lograr que se hablara del régimen cubano como una dictadura. Dictadura en Cuba, dictadura en Venezuela y dictadura en Nicaragua. Y la injerencia que realiza la dictadura cubana para desestabilizar todos los movimientos de América Latina. Esto es de toda una vida. Se han gastado millones y millones de dólares alimentando la subversión y los movimientos de guerrillas en toda América Latina. Y son cómplices también del narcotráfico. Eso se sabe. No se puede ocultar ya. Han sido muchos los testimonios de personas que han podido demostrar y han mostrado evidencia de que Cuba también ha estado en el narcotráfico, de que ha recibido dinero de los narcotraficantes. Son verdades que ya no se pueden ocultar. Ojalá que en el tiempo que yo hubiese vivido en Cuba hubiera existido toda todo este revuelo que hay en los medios sociales. Allá la información estaba clausurada. Solamente podíamos saber lo que decían dentro. Muchísimos años lo único que uno podía saber era lo que uno leía en los Sputnik. En la mujer soviética, en esas cosas, la bohemia. No había flujo de información del exterior. Eso era parte del adoctrinamiento. Todo lo que decía el noticiero de afuera era malo. Lo de adentro, todo era bueno. Fueron así años y años. 4 décadas de mi vida viviendo en la mentira. Para después llegar aquí a Estados Unidos y conocer la verdad de quién fue Che Guevara. El supuesto héroe, el supuesto mártir, altruista y guerrillero, que nos obligaban a decir que todos los niños teníamos que querer ser como él. Y cuando llegué aquí y empecé a leer y ver evidencias y ver videos y ver cosas, me quedé pasmada. ¿Y entonces? ¿Hasta cuándo permitir el adoctrinamiento?
¿Y hasta cuándo todos los profesionales de allá que viven indignamente como miserables van a seguir callados? Nunca antes se había vivido en tanta miseria como ahora. Es hora de salir a las calles. El mundo entero, el mundo entero va a apoyar a los cubanos. Ya se sabe que en Cuba hay una dictadura, ya no lo pueden esconder más. Es horrible, yo tenía que desahogarme así hablando y quisiera que este mensaje le llegara a Ana Hurtado y a todos los comunistas y a los asesinos eh, espías que estuvieron aquí, que Obama liberó, ¿eh? Y que vivían aquí como reyes en las cárceles de aquí y que siguen viviendo como reyes allá, mientras un pueblo se muere de hambre. Es horrible, muy triste, pero es la realidad de Cuba. Yo a veces me pregunto, ¿estoy bien? Yo vivo bien, honestamente, sin grandes lujos, pero tengo todo lo necesario para vivir. Sin embargo, me sigue doliendo la escasez y la miseria de allá, porque no la entiendo, nunca la entendí. Años y años de esfuerzo de estudio para cuando te gradúes y logras y crees que puedes vivir dignamente. No es así. Lamentablemente, las generaciones de nuestros padres permitieron que estas cosas sucedieran. Es cierto, es la verdad histórica. Pero bueno es lo que nos tocó vivir. Y cada cual tiene su misión en el momento que le toca vivir. Es lo que quería hablar y bueno, que quedaran estas palabras también grabadas porque es mi manera de pensar y es lo que quiero transmitirle a toda mi familia de allá. Yo los apoyo, yo estoy con ustedes, pero no puedo hacer otra cosa. Solamente invitarlos a que se unan al movimiento por la libertad. Es la única manera de lograr lo que es legítimo, lo que nos pertenece, lo que merecemos. Por favor, una recarga del teléfono resuelve el problema de un mes. 30 o 40 pesos que se manden resuelve el problema de unos días. Pero ¿por qué quieren seguir viviendo así? ¿Por qué quieren seguir viviendo de las migajas de lo que puedan mandar los familiares de acá, del extranjero? No es digno. Es bochornoso. Muy bochornoso. Mis felicitaciones para todas esas madres que han dado sus testimonios, que se están sumando a esta gran cadena de madres cubanas por la libertad, estirpe de Mariana Grajales. Y al mismo tiempo invito a los padres y a los hombres, por favor, que se pongan bien puestos los pantalones y que apoyen a sus esposas y que sacan también para las calles. Todos tienen celulares prácticamente y eso es un arma de los mambises de estos tiempos, como digo yo. El machete de los mambises de estos tiempos. Denunciar, decir la verdad, que las cosas salgan a la luz. Ellos la van a pagar. Todos la van a pagar. Eso es real. Y hay que tener esperanza. Mucha esperanza. Y no permitir que las cosas se enfríen, porque están adaptados a eso. A que se produce un movimiento, hay una explosión y después ellos alivian. Abren fronteras, dan la capacidad para que todo el mundo salga del país. Y los que no pueden irse, y los que no tienen a nadie en el exterior, y los que tienen que seguir allí con la miseria. Por favor, un poco de empatía.
Sintamos el dolor de todo. No nos quedemos sentados esperando a ver qué pasa. Es la verdad, amigos. Aquí los dejo y seguiré en mis grupos dando esperanza, transmitiendo energía positiva y asegurándoles que en libertad todo es posible. En libertad se puede alcanzar lo que uno sueña. Y eso es un derecho legítimo que tenemos todos desde que nacemos, desde que abrimos los ojos a este mundo. Es hora ya de despertar, de salir, de defender nuestros derechos y de asegurarle a los hijos un futuro mejor lleno de oportunidades. El sacrificio es importante y es necesario en todos los aspectos de la vida y en todas las etapas de la vida. Todo tiene su sacrificio, pero qué bueno poder disfrutar después de los beneficios de ese sacrificio. Los dejo y espero que estas palabras lleguen a donde tienen que llegar también. Es una reflexión, es mi manera de poder cooperar en estos momentos. Quisiera poder haber hecho mucho más, pero créame que cada cosa que he hecho, cada ayuda que he dado, la he hecho desde mi corazón, porque me duele Cuba, me duele mucho Cuba, extraño mucho a mi gente, extraño mis playas en Matanzas, extraño a mis amigas, extraño a mis vecinos y ha sido duro, muy duro. Y las esperanzas de volver algún día quisiera, pero no tener que pagar un pasaporte así a un pasaporte cubano a los precios esos astronómicos que en definitiva van para embolsar los sacos de la dictadura. Así que a seguir esperando. Bueno, amigos, los dejo y ojalá que anotado pudiera ver mi video. Voy a hacerle tag para ver que si a ella le llega. Porque me tiene hasta la coronilla la demagogia y la narrativa de esa muchacha. Comunista hasta los tuétanos, pero viviendo en España. Qué bueno, ¿verdad? Ser comunista, pero disfrutar de los beneficios que da una democracia, de poder expresarse, de poder hablar libremente, de poder hacer lo que quiera y además de poder comer con su salario, dignamente. Qué bueno. Los dejo. Recuérdense que esto es de ahora, de patria y vida. Que vida es una sola. Y nadie tiene por qué coartarnos la libertad que merecemos. Adiós, mis hermanos. Y viva una Cuba libre de comunismo. Una Cuba libre de dictaduras, de mentirosos, de sátrapas, de embusteros, de filibusteros. Es hora ya. La patria os contempla orgullosos. Levanten las voces, apoyen a Amelia y a todas las madres que han sido capaces de dar sus testimonios, sabiendo que la represión en Cuba es una realidad. Chao.